Pues saludos y bienvenidos a Día a Día. Hoy ya me encuentro en este lado del plató y es que nos toca hablar de queridos docentes, tema interesante, bueno, donde los haya, porque vamos a englobar todos los hábitos saludables, ¿no? Todos esos propósitos que decimos que cuando entra el año tenemos que hacer, pues yo creo que casi todos pasan por el filtro de llevar una vida más saludable, mejor, y si esto pues lo llevamos hasta los más peques, o bueno, los peques y los adolescentes de la casa, pues nos lleva a hablar, entre otras cosas, de la nutrición, del deporte, del llevar una vida sana, del comer mejor y de muchas más cosas. Pero como yo no soy la encargada de hablar de esto, sino de las personas que tengo aquí, que si no me van a mirar y están ya muy serios, vamos a reírnos un rato juntos, así que vamos a darle la bienvenida a todos. Voy a sentarme. Lo primero, me siento, bienvenidos. Muchas gracias. Ya los presento. Mira, voy a empezar por Fernando Lobato, porque como ya te conocen, Fernando, sí, pero hoy vienes como docente de Ciencias de la Salud. Sí, hoy os acompañan hoy para hablar un día más de eso, de cómo podemos formar a los más pequeños para tener unos hábitos saludables y una alimentación correcta, ¿no? Desde bien pequeños a la adolescencia. Pues fíjate, con hábitos también, pues Clara de eso puede hablar mucho. Clara Barragán es docente, pero no solamente de primaria, sino que además de educación física, que yo creo que te hemos dado en el clavo hoy. Sí. Soy docente de educación física, saqué la carrera, luego me habilité por primaria y bueno, estoy trabajando en el Centro Público Mariano Benlliure. Como ahora mismo estoy de excedencia, porque estoy al cuidado de una niña. Muy bien. Y bueno, y nada más, pues aquí para hablar de salud y de alimentación infantil. Y bueno, y como no teníamos que contar, pues con una médica. Exacto, soy médico. Y coaching nutricional, se puede unir, ¿eh? Sí, totalmente. De hecho, bueno, estoy en la Sociedad Española de Obesidad y ahí es donde vemos estadísticas y estudios permanentemente desde de los niños hasta los adultos, todo lo que tenga que ver con trastornos alimentarios y de la obesidad en general, que todos sabemos que es una enfermedad y que afecta hoy al 40% de los niños en España. Entonces, yo siempre me gusta dar porcentajes para mostrarnos un poco cuál es el problema, ¿no? ¿Dónde están? De esos niños, el 40% tienen todo sobrepeso y solo un 18%, que no es poco, tienen obesidad. ¿Y por qué se produce esto? Sería, digamos, la pregunta. ¿Cómo abordamos a esto? Es multifactorial. Por mala alimentación, falta de descanso, falta de actividad física, pero hay algo que es, que lo charlábamos justo antes entre todos, que todos tenemos más o menos la misma edad, yo soy la más grande, pero digamos que hace 4 décadas atrás todos nos alimentábamos con mayor porcentaje de frutas y verduras y hoy se sabe que disminuyó un 40%. Los niños en su hogar y en el colegio y donde están, la alimentación es a base de procesados. Claro. O sea que justamente hay un estudio que cualquiera puede ir a consultar, se llama Ladino 2019, donde se estudió 7.000 escuelas de los 5 a los 12 años y se vio que uno de los factores más importantes era el consumo hace 4 décadas atrás de frutas y verduras. Exacto, me veo yo un poco a los niños llevando zanahorias al cole. Sí, ahora mismo lo que hemos hablado otras veces aquí también con Miriam es que se ha aumentado o la ingesta de azúcares que tenemos en los adolescentes y en los más pequeños, ¿no? Ese riesgo con ese tipo de alimentación que existe y sobre todo intentamos desde los colegios también, de manera con los docentes o en programas como los que hacemos de visitar a estos centros educativos para dar charlas de higiene dental y salud bucodental, detectar ese exceso, ¿no? ¿Dónde encuentran los más jóvenes el azúcar? Que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Yo siempre pregunto, y hoy no quiero ser menos, que dónde están esos azúcares que evidentemente en una chuchería todos los padres lo saben, ¿no? Pero aquí hablamos también de formar no solo a los niños, sino también a los padres, que lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese exceso o dónde podemos encontrar ese exceso de azúcar en el día a día? Generalmente se encuentran en los procesados. Los niños comen mucho chocolate durante la noche, pero como yo siempre digo, es responsabilidad de los padres. Los niños no compran, los niños no van solos. Hay alguien que es el proveedor mayor, que son los adultos. Y esos adultos son los que compran. Eso, lo del proveedor mayor. El mayor proveedor, en general, porque a veces no es un chocolate de un premio. Siempre hay un premio y detrás de un premio hay un chocolate. O un chocolate, o un helado, o un azúcar.
Claro. Y justamente lo que se trata es de cambiar ese hábito, de que en la casa cuando llegue haya unas frutas o un tomate o algo diferente que te da fructuosa, porque te da lo que necesitas para pensar, para sentirte mejor, que en realidad es la energía de lo que necesita Claro, el niño. No estamos hablando de quitar el azúcar, sino estamos hablando de dividirlo, ¿no? Exacto, de buscar la forma más saludable de ese azúcar, fructuosa, sacarosa o otra manera de azúcar. Claro, yo no sé si en los colegios también, porque otro día hablábamos de la relación que había con el azúcar. Era mucho mejor una única ingesta al día que repetidas tomas de azúcar, ¿no? Por el tema del pH. Pero claro, en el colegio, pues siempre, aunque hay niveles o hay programas que nos han presentado aquí de nutricionales, no sé si se controla eso como lo puede hacer un padre, ¿no? Un padre debería hacerlo como está diciendo Cristina, ¿no? Promoviendo la buena alimentación, aunque tengan sus excepciones, pero en el colegio no sé cómo lo controlan ahí. Bueno, en el colegio lo que se suele hacer es abordar el tema desde 3 vértices, o al menos como se debería hacer, Sí. yo hablo desde mi centro, abordar el tema desde 3 vértices distintos. El primero es la formación e información a docentes, el segundo es la información a familias, y el tercero, la formación e información a alumnos, porque son 3 vértices súper importantes Claro. que tenemos que abordar. Es decir, no podemos solo, justo por lo que tú decías antes, no, es que la responsabilidad no se le tiene que dar al niño. La responsabilidad es de las familias, que al final son los adultos referentes que están a cargo de esos niños. Entonces, en principio se hace así. Y cómo, perdona que te corte ahí, y porque es muy interesante, cuando vamos a los colegios, desde consellería a nivel público, en aspectos privados como el mío, sí que tocamos y informamos a docentes en menor porcentaje, mucho al alumnado, pero, tocamos a los padres en menor porcentaje, mucho al alumnado, pero a los docentes no, salvo el que está ese día en esa clase. ¿Cómo tocáis o cómo se puede tocar para esa formación al docente, ¿no? A ver, en los centros hay horas específicas dedicadas y dirigidas a la formación de docentes. Entonces, de hecho, en nuestro centro se hace los miércoles. Muy bien. Entonces, si hablas con los centros, seguro que tienen esas horas dedicadas para formación. Y de hecho son súper interesantes y súper importantes de utilizar. En nuestro caso, por ejemplo, hemos tenido charlas de nutricionistas y bueno, también vienen a hacernos casi todos los años charlas de salud y de primeros auxilios. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, pues sí que está bastante cubierto en mi centro. No sé cómo funcionará en el resto de centros, pero en nuestro centro la verdad es que funciona bastante bien. Bueno, es un centro público, ¿no? Sí, es un centro Entendemos, además un día estuvimos aquí con la edil de educación, que todo ese programa lo deben de ir extendiendo, o si no lo tienen ya en el resto de centros oficiales y públicos, ¿no? Exacto. O sea que es buena información ahí. Sí, es importante. Y luego yo sí que quería decir una cosa, y es que desde las programaciones anuales de aula y el proyecto educativo de centro se aborda el tema de la alimentación saludable y del cuidado del cuerpo y mente, porque no tenemos que olvidarnos. Exacto, que es un tema importante. Creo que es importante pues abordar ese cambio de paradigma que hablábamos antes también, de cambiar la alimentación saludable no para estar más delgado, sino para estar más sano. Claro. Que nuestro cuerpo pues, funcione mejor. Y para ello también es importante la actualización también de contenidos y de información. Es decir, esta pirámide nutricional anticuada de hace 1000 años, vamos a eliminarla, ¿vale? Es verdad que es muy antigua. Es muy antigua, ahora Se está modernizando. Se está modernizando Sí. con una base de ejercicio, una base de beber suficiente agua, una base de mucha fruta y mucha verdura, ese mindfulness que tanto se habla últimamente. Y luego, a mí particularmente como maestra me gusta mucho abordar el tema ya no solo con la pirámide nutricional esta invertida nueva, sino con ese plato de Harvard, que es mucho más visual y mucho más práctico para los niños. Es decir, un plato de Harvard es simplemente con unas particiones, unas divisiones en las que un medio plato está dedicado a frutas y verduras,
hortalizas también, y luego un cuarto es proteína vegetal o animal, y el otro cuarto cereales. Ah, muy bien. Yo no lo Entonces, conocía. eso yo es ese muchísimo sistema. más visual y mucho más práctico para que lo puedan utilizar en casa y para que los niños pues lo conozcan mejor y puedan abordarlo. Claro, ahí que has hablado de las proteínas de los cereales y demás, siempre reforzamos también la ingesta de fibra, ¿no? Porque no es que nosotros nos venga bien a los dentistas, sino le viene bien al niño el desarrollo de los huesos maxilares. Tenemos que desarrollar su sistema neuromuscular para una correcta masticación, y en concreto la fibra y el comer cosas duras como el pan de un bocadillo y no el pan Bimbo, ayuda mucho a esta formación de hueso, ¿no? Y que se desarrolle bien. Entonces, bueno, pues como todo, cada sector de ese plato de Harvard, ¿no? Pero en concreto aquí yo pregunto también, para que lo vean en casa, la fibra es muy conocida y vamos al supermercado y hay que leer, ¿no? ¿Y dónde la tenemos? Pero en el día a día, ¿dónde encontramos más fibras? En frutas y verduras. De hecho, hay determinados vegetales, los verdes, de hojas verdes, con ya aporte de fibras, como lo es el plátano, como es el mango, como son quizás muchas frutas de estación hoy de invierno, el kiwi y demás. O sea, que frutas y verduras 5 al día hoy es la indicación nutricional. Pues estamos muy lejos, ¿eh? Exactamente. Justamente muy tanto Depende de será... qué casa estamos muy lejos. Sí, bueno, por supuesto, hay excepciones, no es pero... que no se hizo nada desde la industria ni desde la Sociedad Española de Obesidad, sino que del momento que se sabía esto en el 2019, hay muchas industrias, y sobre todo en Canarias, que empezaron a introducir en los colegios el plátano, a regalar en los colegios. Fíjate. Como el bocadillo de antes. Y las mandarinas. Exactamente. Sí, Ya sí. hay como promoción de la industria para que la fruta y verdura sea hoy lo que se lleve a los hogares y lo que Habrá que ver luego los estudios del exceso de potasio de vitamina C por zona, ¿no? Bueno, Geográfica. siempre habrá un equilibrio, pero hay que y buscarlo. otra cosa importante que se hizo es que en esta cabalgata de Reyes, una de las cosas que hizo España que me pareció fabulosa es sacar los caramelos en la cabalgata como premio, y se pusieron mandarinas. A Lo vi. ver, hubo algo como mucha presión por parte de los pediatras, como mucha promoción de esto de no exceso de azúcar. Claro. Eso también. Porque también se atragantaban y demás, había otras cosas, pero eso fue importante. Sí, sí, sí. En los coles, por ejemplo, yo creo que ya lo conocemos, que le aconsejáis a las familias, a los niños, que traigan cada día una cosa diferente y un día libre solamente para traer ese bollo, que a poder ser, si se fabrica en casa, oye, mejor que comprarlo de forma embolsada. Sí, a ver, en mi centro particular, he trabajado en varios centros, y sí es verdad que han habido centros en los que se ha dedicado a lo mejor un día de la semana en concreto, el día de la fruta. Yo particularmente les sugiero que el día de la fruta debe de ser todos los días, Exacto. ¿vale? Pero bueno, siempre se sugiere, Poco a poco. exacto, siempre se sugiere a las familias que eviten bollos, bollería industrial, patatas fritas, chucherías. Eso es lo que se sugiere. Es verdad que no tenemos la potestad de obligar a las familias a que traigan lo que nosotros queremos, pero hay que sugerirlo, claro. Yo creo que es buena pregunta como padre y como la gente que nos ve en casa. Yo puedo, o nosotros podemos recomendar mínimamente, reconozco que no perdemos mucho el tiempo ahí, aunque quizá deberíamos, en recomendar qué tipo de almuerzo y de merienda, con todo lo que estamos hablando, realmente se puede sacar, ¿no? Titulares, pero qué tipo de almuerzo y de merienda se recomienda para los chicos, ¿no? Almuerzo que sea práctico y fácil de llevar y que coman, que yo tengo ideas, ¿no? Que es lo que le hago a mis hijas, y luego la merienda también, que llegamos a casa y no tiramos de lo cómodo de un procesado, ¿no? Eso es. Entonces, ¿cuál serían o cuál creéis que podrían ser 2 pautas o 3 rápidas para ese padre perdido de decir, bueno, me he quedado solo esta semana con mis hijas y no me encargo del almuerzo nunca? Sí. Yo creo que hay 3 cosas básicas que es importante: frutas y verduras, ya sea en zumo, ¿sí? De lo que le guste, de frutas de estación. Eso sería una opción, un smoothie que es fácil, lo pones en la licuadora y siempre lo tenés a mano. El pavo con una tosta, buscar fiambres donde estén muy desgrasados o quesos light, o queso en una tosta, porque probablemente... Un queso de untar. Un queso de untar, sí, y a eso sí le puedo agregar tomate, también le estoy agregando una fruta. La última opción, buscaría un colacao, que normalmente no lo tomaron a la mañana, o como azúcar, pero ahí incorporar lácteos y algún yogur descremado 0. Claro.
sin azúcar. No, hombre, son buenos consejos. ¿Sí? Lo del queso. A ver, no lo prácticos había- y que quizás, porque a ver, es lo que nos pasa a todos y es un problema después que del estudio este se desprendió. Los padres dicen no tener tiempo, es la excusa, Sí. que es la gran mayoría. No tenemos tiempo quizás de ponernos a cocinar. Y como decía ella, siempre hacer un alimento en casa o cocinar en casa, Que nos Mucho vean. mejor. con todo lo de Compartirlo. exacto, Bueno, con además, todo es lo de verdad. estación, es lo que lleva a tener una alimentación saludable en el orden que sea. Claro. Niños o adultos. Lo que pasa es que yo aquí sí que voy a puntualizar una cosa. O dos. O dos, la que o quieras. tres. No, sí que es verdad que creo que puede llevar a equivocación a algunos padres, o si no sois padres también, pero el hecho de decir, mejor hacer la repostería en casa, yo creo que puede llevar a Tiene error, riesgo, ¿no? porque tiene el riesgo de que, no, como esto es Como saludable, eso- como no, es- como lo he hecho no, yo. no, exacto, esto lleva azúcar. O sea, Claro. es verdad que no lleva los aditivos, que no lleva los conservantes, Sí. que no lleva las grasas hidrogenadas, que puede llevar pues un ultraprocesado que se compra en el supermercado. Pero sí que puede llevar a equivocación, porque Sí. entonces pueden llegar a abusar de ese Pero tipo de podemos hacer, por repostería. ejemplo, las típicas recetas. Bueno, y me voy a ir a publicidad. Voy a lanzar la pregunta. Las típicas recetas que ahora entendemos como saludables, que se hace esa pastelería sin azúcar, por ejemplo. Vamos a publicidad y nos lo contestan a la vuelta. Bueno, es que acaba de... Mira, yo había lanzado una pregunta, volvemos de la publicidad, y Cristina ha hecho una apreciación muy buena, ha dicho, mi hijo no come verdura, 27 años, igual es que no lo ha probado nunca, puede ser. Y le sigo queriendo igual. Y le sigo queriendo igual. Sí que es verdad que cuando nos hacemos mayores empezamos a probar todo. Yo es que he comido de todo siempre y soy un amante de las verduras, entonces conmigo no vale, pero es verdad que cuando tienes cierta edad empiezas a probar cosas que no habías probado, pero la pregunta era, ¿podemos hacer en casa la típica pastelería que no contiene azúcares? Está tan de moda que ahora se llama real food. Sí, lo que pasa es que sí que se puede hacer, de hecho yo particularmente en mi casa la elaboro, pero como algo puntual. No como algo diario, es decir, las típicas tortitas que se hacen con plátano, Exacto. porque son mucho más, y voy a lanzar aquí la palabra, palatables, ¿vale? Es decir, Paréntesis. tienen, exacto, tienen muchísimo más sabor que comerte un plátano y comerte un huevo. Entonces, como que acostumbramos al paladar a esas cosas ricas, dulces, que es lo que tenemos que intentar evitar desde mi punto de vista. Sí, Es decir, totalmente de bueno, acuerdo. Sí, sí, cuanto claro. más palatilidad le damos y más cosas le ponemos como gusto, más quedamos enganchados, ¿sí? Cerebralmente, por eso nos gustan las papas, iba a decir, no puedo decir el chivo comercial, nos gusta generalmente todo lo que agarramos con la mano, ¿no? La empanada, la Pues pizza. sí, esto que llaman Eso, patatitas, está que en dices de food, patatitas, nada. Lo voy a decir en inglés. Está más bueno que comer con las manos. Eso, y eso que no somos marroquí. O sea, tiene que ver Es con verdad. finger food y que tiene que ver con esto de que esto, lo que me llevo a la boca en forma fácil y que como casi el 90% de los niños, digamos, estamos en la era digital y están todos digitalizados, entonces no es lo que comen, no tienen conciencia de lo que comen, sino que lo dejan a un lado del ordenador o de la tablet o del celular y comen. Entonces, al no entrar en conciencia, eso que es químico, claro que es químico, entran con un montón de agregados, como los que hablaba ella, que son más que azúcar, es azúcar, sal y harina, ingresan y nos generan un circuito adictivo. Eso es aumento de la palatilidad y es químico. Entonces el niño no para de comer patatas. Claro que no para de comer patatas porque hay un químico que lo generaron, que no voy a decir la marca, que tuvo un juicio en Estados Unidos, que no podían dejar de comer ese alimento, los niños. O sea, la industria alimentaria fue también hace 4 décadas culpable un poco de los ultraprocesados. Sí, claro que sí. Porque lo que primero que se generó en todo el mundo fue un ambiente obesogénico, donde es más fácil generarte esto de no cocinar nada en casa, ni siquiera tener frutas y verduras, sino tener el ultraprocesado dentro de la mochila que llevo al colegio. Porque no es lo que como en el comedor del colegio o el bocadillo que me lleva mi amigo, no, es eso, más el chocolate, más los caramelos, más... Todo lo vas añadiendo, pero Exacto. yo voy a recoger porque yo la bombilla la tengo bien encendida y he dicho de comer con las manos, y yo digo, yo me acuerdo cuando me decía esto,
que no suene agresivo, pero es una Pensé realidad. que ibas a decir que no salga de aquí. Que no salga de aquí, que no salga de aquí. Mi doctor de familia, Sí. yo le decía, es que tengo muchas lombrices. Claro. Y me decía, eso es de comer con las manos. Y yo digo, pero ¿cómo va a ser? Eso es del dulce. Yo me como un caramelo y me dura el caramelo todo el mes. Digo, del dulce, pero claro, lo que nos llevamos a la boca con las manos, que yo creo que Fernando lo tiene que saber bien, porque por la boca se puede descubrir muchas cosas. Sí, ahí también insistimos mucho en los colegios, ¿no? En esa higiene no solo bucodental, sino en este caso de las manos, ¿no? Bueno, venimos de una época pandémica y pospandémica en el que el No sé, lavado de bueno, manos claro, es que nos hemos pasado. ya no he vuelto a pero- tener lombrices. Claro, pero Ahora bueno, estás alcoholizada. pero es verdad que hemos insistido y hemos parado mucho, todos, desde todos los sectores, en eso, en el cuidado de la higiene y en el no coger cosas, como te podía decir tu médico, que venían del suelo, ¿no? Porque antes parecía que todo valía y sigue pasando eso, lo que pasa que en menor medida y estamos más, incluso estamos más protegidos. Hay gente que nos pregunta, los más listos, dice, pero ¿y por qué hay caries, no? Por ejemplo, ¿no? En la clínica. Sí, porque las por- inventan las por- clínicas. claro, ¿por qué no sacamos la vacuna de la caries? Qué listos sois, tal. Habría que Y la seguramente de la gordura también. traer a los expertos que les expliquen cómo funciona una vacuna a través de la sangre y el caries, o sea, y la caries está en el hueso, en el esmalte, que no hay sangre. Y luego también muy importante, de cara a lo que tú decías, las bacterias de la boca que nos generan las caries y otras patologías es una dentro de 100.000 que hay. Entonces tenemos a esa una controlada. Queremos que actúe esa una, porque como eliminemos esa una, van a llegar las otras 999.000 que no las conocemos y va a ser peor. Entonces, bueno, todo eso hay información ahí detrás que para los padres es gracioso a veces cuando nos lo preguntan, pero bueno, es necesario. Pero luego está el de qué buena genética tengo, que como lo que quiero y mira qué delgada estoy. A Ahí ver, está. no se trata de delgadez, por También. ejemplo, pero no Sí. tiene ningún diente. Sí. Sí, No, es esa verdad, genética es verdad. no la Y a tiene veces, tan bien. claro. Exacto, y a veces hay que desmitificar, porque esa genética solo es a favor de un 10% de los flacos. El resto tiene que ver porque esa persona hizo más déficit calórico, no hay Claro. que mentirse. Esa persona hace más ejercicio, más actividad física para perder grasa que cualquier otra persona, por más que su ingesta sea mayor. Entonces, claro, o sea, ese equilibrio como todo lo que entra, todo lo que sale, tiene que ver con una genética seguro, pero también tiene que ver con un desgaste o un déficit calórico. Mira, Probablemente con lo que hace coma cada mejor y en mejor calidad y distribuido durante el día. Como profesora de educación física vamos a ir... Como profesora de educación física se ha observado Saco el látigo. se ha observado, bueno, yo hace tiempo que no imparto las clases de educación física, pero bueno, igualmente estoy formada y Bueno, llevaba pero lo impartes muchos de otra años. manera. No Sí. será el ejercicio físico, Sí, pero... sí, sí. No, pero me refiero a que sí es verdad que de unos años a esta parte, o sea, yo llevo 18 años trabajados como docente y los primeros eran de educación física y sí que he observado, se ha observado perfectamente lo que ha dicho ella antes, que hay un porcentaje muchísimo más elevado de alumnos con sobrepeso, pero muchísimo. Y ya no es un sobrepeso, no sé cómo explicarlo, como no es que abulten, sino que tú incluso, esta palabra que se utilizaba hace pocos años de fofisanos, esa es la grasa que ves localizada Claro. en los niños, que da hasta tristeza, porque dices, ¿cómo un niño tan pequeño puede tener esta cantidad de grasa alojada? Porque además es como visceral, ¿sabes? Yo O sea, creo es que como... eso que estás diciendo es fundamental, es muy importante y creo además que no se está no impartiendo, porque no nos tienen que dar clases, pero no se está reconociendo hasta que pasa, como todo, ¿no? Es decir, no vemos niños obesos, niñas obesas, pero sí vemos a una edad ya adulta un aumento del colesterol, una hipertensión, incluso problemas de la circulación, que dices, pero si no estás gordo, ¿no? O sea, no, ¿qué te pasa? Que bueno, pues aquí bueno, aunque se han cambiado las cosas, pero tenemos un tipo de alimentación, seguramente lo que estás diciendo de los niños, ¿no? De ese porcentaje alto de obesidad, sin ser la mórbida de Estados Unidos, por ejemplo, pero un porcentaje alto de obesidad que de pequeño parece que no tiene consecuencias porque no vemos al niño gordo o que no hace deporte, pero que de una edad adulta ya sí que empezamos a ver síntomas en analítica, en bienestar y en otros factores
que destapan este tipo de alimentación que hemos tenido, a lo mejor no desde pequeño, pero adolescente, ¿no? Que yo creo que también es importante. Y aparte, no descartemos no solo lo físico, sino lo psicológico. Es un niño Además, que está en un ambiente obesogénico y que sí o sí sufre bullying. Y ese nene, porque no juega a la pelota, porque no se puede mover, porque no se puede tirar al piso como el resto de los niños, no puede saltar la comba, o sea, no tiene una actividad física normal para ese desgaste calórico de ese niño a esa edad. Entonces ahí ya se genera un problema donde se autoexcluye y ahí empieza el aislamiento y ahí empieza el síndrome de ansiedad y después llegan a la consulta médica con un combo que se llama sobrepeso o obesidad. Claro. Entonces el enfoque tiene que ser multidisciplinario. El odontólogo, el profesor de educación física, el docente, la familia. Tenemos que ir todos en el mismo remando Eso. hacia el mismo destino, pero bueno, mi destino ahora mismo es mandar a publicidad. Volvemos enseguida. Se nos van a quedar muchas cosas por hablar, así es que dale rápido a la publi, Paco, porque nos quedamos sin tiempo. Bueno, pues seguimos en día a día, estamos en Queridos Docentes hablando de un tema muy importante que es la salud y dentro de la salud pues esa parte nutricional, deporte, obesidad, que es una palabra que nos cuesta tanto pronunciar, pero que es una realidad. Y yo quiero darle la palabra a Fernando, que te habías quedado ahí por Sí, terminar. bueno, hablábamos un poco de esa obesidad camuflada que teníamos seguramente en los niños y que no la veíamos físicamente, no, mi hijo no está gordo, que bueno, habría que analizarlo y luego ya en una edad más adulta sí que nos encontrábamos esas analíticas o esos síntomas que dicen, bueno, aquí hay una hipercolesterolemia, la hipertensión, etcétera, ¿no? Pero claro, yéndonos a la base, ¿no? Tendríamos que analizar seguramente hábitos, bueno, como el ejercicio físico que hablaba, luego también las redes sociales, cómo nos van cambiando, ¿verdad? Cómo van cambiando estos hábitos o esas costumbres. Ya no las redes sociales, porque las redes sociales digamos que como que afectan más a niños a partir de la pubertad, ¿no? Salvo excepciones. Ya. Pero los niños hemos pasado nosotros, nuestra generación, de jugar en las calles a estar toda la tarde mirando la tele y jugando a la videoconsola. Y aparte, o sea, esta digitalización que tenemos alrededor y que es que vas paseando por la calle y ves a niños en carricoches con el móvil enganchado en vez de estar mirando el entorno, a mí me parece, a mí me da miedo, sinceramente, ¿eh? Porque eso lo que hace es convertir la sociedad en una sociedad totalmente sedentaria. Aparte de que tengo que matizar como maestra que según la neurociencia no se debería exponer a los niños menores de 3 años a pantallas. Yo tengo 3 hijos, hablo como madre. Con 3 hijos es muy difícil hacer eso. Vamos a decir que se calmen en casa. Cálmense, no ha dicho ninguna barbaridad. Cálmense. Calma. Es muy difícil porque, bueno, tienes en mi caso la de 9 años, que lo que hay que hacer es simplemente buscar un punto intermedio en el que no se haga una exposición exagerada, por ejemplo, a la televisión a los mayores, es decir, a lo mejor un término medio de 30 minutos, 40 minutos al día de ver la tele, y bueno, si está la pequeña pululando por allí, pues no pasa nada, pero que no, digamos que es importante resaltar esto porque el cerebro no se desarrolla de la misma manera. Claro. Sí, de hecho, Clara, te voy a decir algo como profesional y como mamá también. Tiene que ver con que eso es cortar a las 5 o 6 de la tarde, salir con mi hijo, exponerme yo también físicamente. ¿Qué hacen los chicos? Los chicos copian a los padres. Si el padre está todo el día con el ordenador, está todo el día con el iPad o con el celular, el chico copia el de 3, el de 4, el de 5 y así todo. Entonces, justamente que uno también pueda ponerse zapatillas, no sé cómo se dice acá, pero zapatillas y salir con él y acompañarlo con la patineta, caminando, también ser parte de esa actividad física. Sí, todo eso se ha perdido, ¿eh? Perdió. Bueno, se ha perdido. ¿Dónde Hay hay excepciones, una ¿no? comba, una goma, No, todos nuestros es- juegos serán de sí. actividad. Exacto. Sí. No, No, pero serán de es muy actividad. importante lo que está diciendo, autocrítica a los padres. Exacto. Es muy importante. Es responsabilidad. A ver, estamos hablando de un tema de responsabilidad. Soy Exacto. responsable de la salud de mis hijos.
porque para eso los traje al mundo, para que sean más saludables. Y hay un eslogan que usamos en la Sociedad Española de Obesidad que es niños sanos, adultos sanos. Claro. Sí. O sea, lo que vos hablabas, prevenir enfermedades, se trata de ser, si tuvo una infancia y hasta una adolescencia con buen desarrollo, ese niño va a ser un adulto sano. No me voy a tener que preocupar de pedirle una analítica una vez al año. Porque en esas etapas de crecimiento, tanto neurológico como físico, es donde más me tengo que ocupar, Sí. como papá. Fíjate, me voy a permitir la licencia, nada, brevísima de un ejemplo. Estas Navidades, bueno, los Reyes Magos le han traído a mis hijas una comba cada una. ¡Ay, qué bien! Y han sido 2 regalitos y uno de ellos una comba cada uno. Y bueno, están encantadas. Pero previamente, los días antes, estábamos tomando algo con unos amigos y conseguimos una mesa al lado de una plaza, de una glorieta, digamos. Y total, que los niños pudieron jugar mientras cenábamos los adultos. Y uno de los padres se sorprendía porque mi hija la mayor, que son 6 años nada más, era la promotora de este tipo de juegos antiguos, ¿no? Del escondite inglés, del pilla-pilla y tal, y el padre estaba sorprendido y dice, no le he soltado el móvil a mi hijo todavía. Y digo, pues es verdad, Ahí está, importante. pero porque se habían autoentretenido y encima con este tipo de juegos que se han perdido, ¿no? Bueno, más o menos no es lo más frecuente, ¿no? Ahí Y al final, bueno, pues fue un rato al aire libre, etcétera, sin pantallas y con juegos antiguos que todos hemos practicado. Sí, eso es maravilloso. Depende al final de lo que nosotros mostremos. Ellos copian. Sí. Todo. No les queda otra, no tienen nada cuando nacen, el cerebro está vacío, ¿no? Como cuando dicen, O- ¿qué memoria tiene mi hijo? Hombre, Exacto. evidentemente, si no tuviese memoria se habría muerto. Sí, a mí me ha Siempre- gustado mucho esa parte, perdón, No, no. Cristina, esa parte que has dicho tú, que casi yo me quedo con ese titular de lo de que nos copian todo. Nos copian que todo. lo podemos aplicar perfectamente a cualquier sector de la vida bueno, sí, a cualquier cosa de la vida y ponerlo en práctica, ¿no? Yo soy muy germánico, por ejemplo, otro día hablaremos de adicciones, pero yo desde la consulta siempre digo lo mismo, yo no puedo pedir al paciente que deje de fumar, por ejemplo, no puedo pedirlo, no puedo ni cabrearme, no puedo obligarme a no hacer un tratamiento porque el paciente fuma y sé que le va a ir mal. Tengo que empatizar y ser comprensible, puedo recomendar, ayudar y enseñar a cambiar esos hábitos, pero no puedo exigirlo y pedirlo. Pero en el fondo de mí, como científico, como docente, como sanitario, es verdad que yo no he fumado nunca, por ejemplo, pero no entiendo, o sí que la entiendo, pero una adicción en el que el ser humano no es capaz de salir de ella. No la entiendo porque No lo has vivido. no la he vivido. Entiendo que sea difícil y para eso lo trabajamos. Y seguramente por eso me encanta mi profesión. Si no, todo el mundo estaríamos sanos. Pero, Claro, sí. pero digo que soy germánico en el que en un mundo ideal nos dicen que hagamos esto, lo haríamos todos y no había problema. Pero es pasar al contrario y por eso tenemos Las trabajo. adicciones se superan porque yo me dejé el tabaco. Bueno, mira, Exacto. me viene genial. 5, 6 años casi ya, es decir, que todo es un objetivo, al final te Y marcas un mira lo bien que objetivo. estás, lo bien que te mantienes, cómo lo comprobamos. Y es lo mejor que he hecho en mi vida. Yo era una fumadora empedernida y es Muy social, lo, muy social. Muy social, la verdad es que sí. Pero lo reconozco y además Se puede y se consigue. se consigue. Y si no me hubiera dejado de fumar, cuando me detectaron el cáncer, tener que dejar de fumar con la quimio, con cáncer, Con marchas forzadas. hubiese sido súper complicado. Y encima me hubiese machacado psicológicamente, que quizás yo me hubiese provocado ese... Y así por lo menos Sí, te eso queda te la iba a libertad de decir, bueno, ya llevaba 5 años sin fumar. Es que, como decía Cristina, el factor psicológico es fundamental. A ver, ¿vale? es lo que siempre hablamos con Miriam y es lo que escribo un poco en mi libro, ¿no? Cómo cambiar un hábito del pensamiento. El pensamiento es eso que pensamos, si soy capaz o no. Ante una enfermedad ella fue capaz de hacerlo. Que no solo con el deseo y la voluntad consciente se logra cambiar un hábito. ¿Cuándo se logra cambiar un hábito? Esto que entrenás y entrenás y entrenás y entrenás todos los días. Eso es hábito, que según la neurociencia dice son 61 días para cambiar un hábito. Fíjate. 61, Han me lo voy subido, a eran buscar. 21, ¿eh? Claro, claro, Sí, pero practicando, pero aquello poniendo en fue de la acción. televisión. Exacto, porque si vos no tenés ese pensamiento firme, con una afirmación, con una meditación, con una asistencia, con Claro. un mindfulness consciente, hacerlo durante ese tiempo, volvés otra vez a recaer en el tema. Pero como vos tenés el deseo y la voluntad, pero tenés esto de que lo entrenaste todos los días, es como lavarse los dientes, Fernando. ¿Vos Sí. cómo entrenás al chico? Todos los días, y un día se levantó y Sí, solo es verdad. se acordó que tenía que lavarse los dientes, del derecho, del revés, como sea. Pero es eso, que no solo quedarse, uy, tengo que cambiar,
pero no puedo porque de lunes a viernes lo hacen los chicos y el fin de semana no comen fruta, comen las patatas. No, es que, señores, 61 días de voluntad, Fíjate. de poder entrenar esa conducta de hábitos Yo saludables. me quiero apuntar su libro, ¿no? Preséntalo. Sí, sí. Porque eso Sí, que ha dicho que es, tiene es pinta de ser muy fundamental. interesante. Pues es muy interesante. De hecho, el viernes estaremos aquí para introducirlo Ah, también. bueno, estupendo. Yo lo tengo. Venga, no lo compartas, sino que Pero- lo apunten en casa. Primero, número 1 en Amazon. Sí, el Fíjate. bestseller fue en coaching y deportes. Hay una plataforma, vos tenés en Amazon, vos vendés por categorías y el mío fue bestseller en Amazon en coaching y deportes. Y usted siempre está entre los primeros que consultan. Gracias. Desde luego. Perder peso. Pierde peso, transforma lo que piensas y sientes para cambiar lo que comes. Ya dice mucho el título, Sí. ¿eh? O sea, que Bueno, decir que sí, no, pero si es que no con que pasa pongan desapercibido. Cristina Petrati, no hay muchas. Con doble T. O sea, No, que el pero- viernes tenemos que ver el programa para presentarlo en profundidad. Exacto, para que podéis ver lo del tema del libro y al final que todos queremos tener una vida saludable. Sí. Si es que en definitiva queremos. El problema es que, no tengo tiempo, ahora no puedo, ahora no sé qué. Y nosotros somos el reflejo de la sociedad que viene detrás. Sí. Yo creo que, Miriam, será interesante que nos acompañen otro día si quieren y queréis. Sí. Porque tenemos ahí pendiente un tema de adicciones muy importante que quizás es demasiado tabú y no hemos tocado hasta ahora aquí. Y también lo habéis hablado antes del tema del bullying y los efectos que... Y los trastornos. Eso, y los trastornos alimenticios. ¿verdad? Pues yo creo que, mira, podríamos formar un tándem y Sí. ya lo tenemos. Sí, prácticamente. Además, Sí, sí. hacemos aquí la petición y ya no podéis decir que no. Porque Paco le da a rebobinar, lo vuelve a poner y yo lo hemos prometido. Y Es lo verdad. prometido es deuda. Es verdad, es verdad. Pues Cristina, Clara, Gracias. Fernando, un placer. Qué gusto. Gracias. Muchas gracias. Pero al final la gente, esto se trata de aprender todos juntos, pero aquí la que más aprende soy yo. Y de todo, además. Igual decido tener hijos. Un beso a todos y nos vemos mañana aquí en Día a Día.